La mesa era un banquete celestial. En cuanto los ojos de Chu se posaron en esos manjares caseros, un brillo voraz iluminó su mirada y su boca se inundó de deseo instantáneo. Aquella mujer, quien era prácticamente su madre, le lanzó una mirada afilada, cuestionando qué mosca le había picado para querer abandonar el nido y jugar a ser independiente, a lo que el joven replicó que, a sus 27 años, ya era hora de tomar las riendas de su propio destino. Pero la matriarca tenía un contraataque listo y le señaló que, a pesar de presumir sus 27 años de madurez, había vivido bajo sus faldas muy cómodamente hasta ese preciso instante de la conversación. El drama familiar fue interrumpido por la entrada triunfal de otro joven. Huang anunció a su madre que también reclamaba su ración de comida mientras ella aprovechaba para cambiar de objetivo, y empezó a lamentarse con Chu, soltando un suspiro dramático sobre lo frío e indiferente que era su propio hijo, alegando que su compañía era tan cálida como un témpano de hielo. Chu defendió a su amigo, señalando que esa expresión estoica en realidad ocultaba un corazón blando, mientras Huang, con su habitual sutileza, le exigió al protagonista que soltara lo que tenía en mente justo frente a él. La respuesta de Chu no se hizo esperar, cargada de una mezcla de susto y reproche, ordenándole tajantemente que dejara de aparecerse como un fantasma, especialmente por la espalda, si no quería causarle un infarto fulminante ahí mismo. Para entender esta dinámica, debemos rebobinar el tiempo. Cuando Chu era apenas un adolescente, el destino le jugó una carta cruel, un incidente que pondría su mundo de cabeza. Un enorme puente colapsó sin razón aparente, un desastre envuelto en misterio que trajo el caos a la ciudad, cobrando su precio en sangre y dolor, hiriendo a innumerables personas, incluida la amada familia del joven. Nuestro protagonista sobrevivió, pero desde su cama de hospital escuchó el susurro de las enfermeras, palabras que cayeron como plomo. Se había quedado completamente solo en este mundo, sin nadie a su lado. Desde ese día gris, la soledad se convirtió en la sombra de Chu, pues no hubo intervención divina ni milagros de última hora para sus padres. Aunque lucharon en cuidados intensivos durante días, el final fue inevitable. Fue entonces cuando Huang apareció en el hospital como un rayo de luz en la tormenta y le ofreció irse a casa con él, mencionando que ya tenía el alta. La madre de Wang, dueña de la casa, lo acogió bajo su ala protectora sin dudarlo, lo sentó a la mesa y, criticando la insípida comida de hospital para romper el hielo, se dispuso a alimentar con ternura maternal al pobre huérfano. Más tarde, la crueldad del destino se confirmó al saber que su tío había perecido en un accidente de auto, convirtiéndolo oficialmente en el último eslabón de su linaje, por lo que aquella noble mujer asumió su cuidado. Chu y Huang ya compartían un lazo de amistad antes de la tragedia, siendo el hijo de la casera su compañero, pero tras el incidente, esa amistad se forjó en acero, volviéndose inquebrantable. Y volviendo al presente, la escena era mucho más cálida, con Chu devorando felizmente la comida de su madre postiza. Le pidió a Wang que lo esperara, cambiando de opinión sobre comer más para dejar espacio para la cena nocturna. Ya en la parada del autobús, Chu se enteró de que Huang se dirigía a sus estudios, y cuando éste le devolvió la pregunta sobre su destino, escuchó una respuesta difusa y evasiva, murmurando algo sobre esperar un transporte que llegaría en 20 minutos. Huang asumió que iba al trabajo, a lo que Chu respondió rápidamente que era un empleo temporal, de esos que pagan al día y no prometen futuro, y su explicación sonaba más a una lista de excusas baratas que a una carrera profesional. Sintiendo la incomodidad, decidió desviar el tema con agilidad, hacia el autobús que se aproximaba para cortar el interrogatorio. Se despidieron brevemente, cada uno partiendo hacia su propia realidad, y Chu se quedó a solas con sus pensamientos, admirando el buen clima para distraerse de la verdad. En realidad, no tenía nada que hacer, y caminaba lentamente de regreso a casa, arrastrando los pies, hasta que el sonido de notificación de su teléfono rompió el silencio de su caminata. Era la noticia que esperaba. El misterioso paquete había llegado. Rasgó la caja con ansias, esperando encontrar algo normal, pero al sacar el contenido, el objeto desafió toda lógica. Se elevó por sí mismo, flotando hacia el techo como si la gravedad no existiera para él, luciendo como una curiosa nube con cola rosada. Para colmo, el objeto, inidentificable, abrió la boca y se presentó amablemente con el nombre de Sonny, explicando que su misión era cumplir los anhelos de Chu. La criatura de cola rosa fue directa al grano,
quería que el chico hiciera un contrato y se convirtiera en su hechicero. Chu ni siquiera parpadeó antes de aceptar, y Sonny estalló en júbilo sincero, feliz de no solo ser escuchado, sino de haber encontrado a alguien que entendía la locura. Cuando el chico preguntó sobre los detalles del acuerdo, la nube rosada aclaró con una sonrisa traviesa que, en realidad, nunca tuvo otra opción, más que aceptar. Sonny justificó su audacia afirmando que podía sentir el deseo ardiente en el corazón de Chu, un anhelo verdadero de ver cumplido su sueño, tras lo cual señaló que si le otorgaba poder, Chu podría luchar por él, aunque el chico tuviera dudas sobre si estaba alucinando, y necesitaba tomar esa decisión. Estaba completamente hipnotizado por la promesa de la criatura. Su sueño más inalcanzable estaba a punto de materializarse, y vaya que tenía un sueño. Sunny le reveló con seriedad que las fuerzas de la oscuridad, selladas por eras, habían roto sus cadenas y los monstruos habían invadido el reino humano, lo que amenazaba con llevar a la humanidad a un apocalipsis express. El chico comprendió su nuevo rol. Se necesitaban hechiceros, guerreros mágicos, para erradicar a las bestias y restaurar el sello que contenía la oscuridad. Sunny añadió, con un toque de picardía, que estaba encantado de haber encontrado a un joven tan desesperado y dispuesto a todo como él, listo para formar el dúo perfecto. Pero antes de que Chu pudiera siquiera formular su deseo a un Sonny satisfecho por el trabajo bien hecho, el primer monstruo decidió hacer una visita de cortesía directamente en su casa. El chico, pálido, le preguntó a la pequeña bola con cola qué demonios era eso, y Sunny, con una calma pasmosa, le informó sobre la aparición de la bestia y le aconsejó amablemente que empuñara su nueva arma mágica y se transformara en su forma de combate a la velocidad de la luz. Chu solo tuvo tiempo para soltar un refunfuño antes de la acción, pero no había tiempo para dudas, así que empuñó la herramienta milagrosa y sintió cómo la magia recorría sus venas. Fue instantáneo. En cuestión de segundos, su ropa desapareció, reemplazada por un traje de batalla y una espada de acero real. Sunny le gritaba con urgencia que acabara con esa bestia de inmediato, pero el chico apenas podía procesar su propia metamorfosis. Necesitó un momento para asimilar esa explosión de sensaciones nuevas y el poder sobrenatural que fluía en él. Chu admitió que el miedo le helaba la sangre, pero la voz de Sunny lo trajo a la realidad, pidiéndole que dejara de mirarse y esquivara el ataque, porque el enemigo ya se lanzaba a la carga. La criatura monstruosa no dudó ni un segundo, y desplegando sus largos tentáculos, derribó al chico contra el suelo con brutalidad. Acto seguido, apresó el cuerpo de Chu en una llave inmovilizadora. Pero nuestro protagonista no tenía ninguna intención de rendirse. Sin embargo, pronto comprendió que este rival era más astuto de lo que parecía. El pánico comenzó a nublar la mente del chico, mientras el monstruo le ataba manos y pies, dejándolo sin escapatoria alguna. Pero la desesperación agudiza el ingenio, y los dientes de Chu entraron en acción. Clavó una mordida feroz en el tentáculo más cercano. La bestia, furiosa por el dolor, lanzó a su víctima lejos de su agarre. El monstruo, derrotado tras destruir la sala, pareció aceptar su fracaso y huyó a las sombras a lamerse las heridas mientras la casa de Chu se reparaba mágicamente por sí sola. El chico regresó a su forma civil y Sunny no cabía en sí de orgullo por su valiente hechicero, añadiendo una lección vital. Cuando el monstruo desaparece, el poder de la oscuridad se desvanece con él. Chu, atónito por el estilo de pelea del enemigo, comenzó a interrogar a Sonny sobre qué demonios acababa de pasar. Pero el pequeño ser, con cara de inocencia, soltó que se le había olvidado mencionar los detalles finos de su contrato de cooperación. El amanecer trajo un nuevo capítulo a esta historia, bañado en sol cálido y ese irresistible aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. Disfrutando de esos pequeños placeres camino al trabajo, Jin entró al café saludando con euforia, hasta que la sonrisa se le borró al ver el aura lúgubre de Chu. De inmediato comenzó a interrogarle sobre qué tragedia le había ocurrido, pero la respuesta de Chu fue evasiva. Dijo que simplemente tuvo insomnio, ocultando que en realidad había vivido una pesadilla demasiado real que no quería confesar a su amigo. Su terror nocturno había sido cortado por la alarma taladrando su oído por 10 minutos, despertando a Chu en un estado febril, celebrando que todo había sido, afortunadamente, un sueño. Hasta que, entre las almohadas, descubrió la prueba del delito, a Sunny, quien apenas murmuraba preguntando cínicamente qué tal había descansado su nuevo protegido. Y sin esperar respuesta,
Anunció que él sí quería dormir y que no lo molestaran, mientras el chico intentaba asimilar la locura de la noche que acababa de vivir y cuestionando su propia existencia. Jin apareció de la nada frente a él, temblando como una hoja, y le suplicó que atrapara a una araña. Chu sacó su lado heroico y capturó a la criatura de 8 patas sin dudarlo, la cual planeaban liberar juntos para que vagara libremente, con la esperanza de que viviera feliz asustando a alguien más lejos de ahí. Su amigo puso pies en polvorosa para salvar el pellejo, y Chu aprovechó la situación para citar un viejo refrán popular: si una araña aparece por la mañana, trae consigo a un buen invitado. Jin soltó una carcajada ante la superstición, y bromeó diciendo que esperaba que la visita no se pareciera al bicho, y como si fuera el destino, Chu vio a Juan acercarse al café. El recién llegado le regaló una sonrisa encantadora a su amigo al escuchar la pregunta de qué hacía ahí a esas horas. Wang explicó que debería estar en clases, pero surgió una oportunidad irresistible y decidió visitar su cafetería favorita. Cuando Chu preguntó por qué viajar tan lejos, descubrió que Juan tenía algo importante que decirle. El corazón se le aceleró y lo invitó a pasar. Le ofreció desayunar con ellos, prometiendo un americano fresco y un delicioso tiramisú. Jin observaba la química entre estos dos chicos hasta que ocurrió lo impensable. Chu apenas tuvo tiempo de girarse cuando vio que el pobre Wang estaba totalmente cubierto de telarañas de pies a cabeza, colgado del techo e inconsciente. Jin, paralizado por el horror absoluto, solo pudo balbucear que la araña había entrado de nuevo. Pero nuestro protagonista, ahora un hechicero elegido por Sony, mantuvo la calma y le pidió a su compañero que lo cubriera un momento, prometiendo volver enseguida. El monstruo arácnido había atrapado a su segunda víctima en un parpadeo, pero al notar que este no era el joven que buscaba, se quedó esperando, insatisfecho, a su verdadera presa. Minutos después, Chu apareció en el salón con su traje de batalla completo, y declaró con voz de trueno que no tendría piedad contra quien se atreviera a dañar a sus amigos, especialmente a Huang. El monstruo araña siseó con malicia, asegurando que esas amenazas vacías no impedirían que ejecutara su plan macabro, y se preparó para abalanzarse sobre el chico, pero Chu ahora poseía la fuerza y agilidad suficientes para evadir cada escupitajo de seda pegajosa, sonriendo con satisfacción. Sin embargo, la bestia le recordó una lección de biología. Las arañas no tejen redes para atacar. El chico escuchó entonces una afirmación que sonó casi como un juego perverso. Lo hacemos precisamente para capturar. La criatura no ocultó su método. Tras atrapar a la presa, la disuelven lentamente, para luego consumirla. Mientras se acercaba peligrosamente y dejaba caer gotas de su saliva sobre él, Chu sintió que su cuerpo comenzaba a arder. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban y con pánico en la voz le exigió al monstruo saber qué le había hecho. La bestia arácnida le recordó con cinismo que ella y su estirpe disuelven lentamente a sus presas capturadas para luego devorarlas. Mientras tanto, el chico sentía cómo su cuerpo se tensaba dolorosamente y su conciencia se desvanecía hacia la oscuridad mientras esa criatura continuaba con sus viles actos. Pero en un instante crucial, el monstruo notó una mirada llena de piedad en los ojos de Chu dirigida hacia Juan, e inmediatamente supo cómo manipular al nuevo hechicero, para prolongar el placer de su cacería. Cuando la araña decidió ir tras Juan, Chu encontró la fuerza para liberarse y contraatacar con furia. Se abalanzó sobre ella desde atrás, arrancándole las extremidades en el proceso. Al terminar todo y llegar el momento de la despedida, Juan se dio cuenta de que se había quedado dormido y que ahora llegaría tardísimo a clases. También le reclamó a Chu por no haberlo despertado antes, pero Chu solo bromeó y lo apresuró para que alcanzara el autobús. El chico se sintió profundamente triste. Su amigo lo había visitado en el trabajo, por primera vez en mucho tiempo, y el encuentro había resultado ser muy diferente y caótico de lo que él había imaginado. Sin embargo, recibió un halago inesperado de Jin, quien expresó su admiración por su talento y una confianza ciega en sus habilidades de hechicero. Chu estaba totalmente desconcertado. No entendía por qué Jin recordaba repentinamente su encuentro con el monstruo, pero a su compañero parecía fascinarle cada detalle de lo sucedido. Entonces, con una curiosidad inmensa, le preguntó directamente a Chu si lo que había visto era un secreto. Ya en la noche, al llegar a casa, Sunny le preguntó al chico cómo le había ido, admitiendo una vez más que había estado muy dormilón por la mañana. Frustrado por los eventos del día, Chu fue directo a golpear el saco de boxeo,
Gritó que casi perdía la razón cuando ese extraño monstruo araña lo atacó. Sunny, lleno de entusiasmo por la vida, le respondió al hechicero que, dado que seguía vivo, seguramente había hecho un gran trabajo. Al notar al chico desconocido detrás de Chu, se apresuró a decir que era un simple juguete, pero Jin le sonrió a la criatura y respondió que de hecho había visto y escuchado todo, así que fingir era totalmente inútil. Chu le explicó a Sunny que, tras la desaparición del monstruo, los recuerdos de este chico permanecieron intactos, así que lo trajo a casa para averiguar qué había pasado. Sunny decidió golpear a Jin varias veces, probablemente para sacarle los recuerdos a la fuerza, pero el chico solo comenzó a molestarse y a quejarse del dolor. Como resultado, la nube rosa informó a los presentes que existía un grupo de personas con la habilidad de resistir cualquier hechizo de memoria, y se maravilló de que alguien así apareciera tan pronto. En el camino de su hechicero, Sunny corrió a armarse con un cuchillo enorme, declarando que si la magia no funcionaba con una persona así, entonces usaría la fuerza física para suprimir sus recuerdos. Jin suplicó por su vida a gritos, prometiendo no revelar ningún secreto, e insistió en que no quería que el protagonista tuviera problemas por su culpa. Sunny cambió su ira por misericordia, y Jin, entre otras cosas, notó un libro sobre el dominio de la espada. Chu se apresuró a explicar que su arma era una espada, pero que tristemente aún no sabía pelear bien con ella. El chico le pidió a su amigo que sostuviera el libro abierto en una página específica, mientras tomaba su espada castigadora de monstruos, y confesó que, cuando era estudiante, tenía un entrenamiento físico bastante bueno. Sunny le pidió a Chu que cerrara los ojos, manteniéndose en esa posición, y que además concentrara toda su energía en la punta de sus dedos. Luego, esta esfera rosa le ordenó a su hechicero que pronunciara una frase específica y atacara con un grito de guerra. Frente al escritorio, Chu se apresuró a recitar la frase sugerida y asestó un golpe brillante contra el mueble, exactamente como Sunny le había recomendado. La esfera rosa anunció solemnemente que le había dado más fuerza al chico, orgullosa de sí misma. Y Chu, indignado, le preguntó a Sunny por qué. Le contaba todos esos detalles recién ahora. El protagonista incluso derramó una lágrima, recordando lo asustado que estuvo durante el ataque del monstruo araña, y nadie escuchaba su sufrimiento. Jin intentó consolar a su amigo, diciendo que todo eso sonaba extremadamente peligroso, tras lo cual le preguntó a su compañero, ¿por qué hacía todo esto? Chu pensó por un momento y confesó que tenía un deseo especial, por el cual estaba dispuesto a soportar cualquier peligro. Jin reaccionó con comprensión y añadió que, si Chu realmente continuaba con esta misión, él estaba listo para apoyarlo en todo. El protagonista se sorprendió por las palabras de su amigo, y luego le agradeció con el corazón. Jin explicó que incluso estaba dispuesto a cubrirlo en sus turnos si tenía que pedir tiempo libre en el trabajo para luchar contra monstruos. Sunny, tal vez, estaba más feliz que nadie, y se apresuró a felicitar al hechicero, diciendo que había ganado un asistente maravilloso, y de repente escucharon un fuerte golpe en la puerta. Era la voz de la casera, exigiendo que abrieran. Para asegurarse de que todo estuviera bien, explicando su visita por el tremendo escándalo que venía de su departamento. Chu le suplicaba de rodillas a Sunny que restaurara la mesa destrozada a su forma original, pero esa nubecita rosa le contestó con dulzura que eso era imposible. Mientras el chico acusaba a la esfera de haberle ordenado atacar el mueble él mismo, la casera moría por ver al inquilino. Al día siguiente, Chu estaba en crisis total con su vestuario para la cita con Huang, un encuentro que había esperado por tanto tiempo. Sunny intentó ayudar, sin éxito. Los chicos habían pactado hace tiempo ir juntos a ver una película que Huang deseaba ver. Chu le rogó a Sunny que por favor no lo siguiera y que no le causara ningún desastre, sugiriéndole que mejor se quedara relajado en compañía de su amigo. El protagonista finalmente se resignó a un atuendo casual, aunque sentía un pinchazo de tristeza en el corazón por no lucir más a la moda. Acercándose al cine, Chu llamó a su amigo para confirmar su presencia, avisándole que él ya estaba prácticamente llegando al lugar. Como Juan ya estaba sentado adentro, le pidió con calma a su amigo que no se apresurara, asegurándole que todo estaba perfecto. Pero la conversación se cortó de golpe y la ansiedad invadió a Chu, así que corrió hacia el interior para subir al piso indicado. Entró al ascensor y escuchó al sistema anunciar con frialdad que las puertas se cerraban. Todo parecía normal,
pero Chu no podía sacudirse un terrible presentimiento al analizar la situación. Dedujo que, tal vez, por ser un día laborable, no había ni un alma en ese lugar. Apenas tuvo tiempo de distraerse cuando, de repente, un humo espeso comenzó a inundar el ascensor, y claro, concluyó que debía haber un incendio, justo en el piso al que se dirigía. Además, Chu notó con horror que no solo estaba desierto, sino que no se escuchaba ni un sonido. La situación era innegablemente perturbadora, así que decidió ponerse en alerta máxima, anticipando el ataque de un monstruo en cualquier instante. Salió del ascensor y comenzó a gritar el nombre de su amigo, tratando de ver a alguien entre la niebla tóxica. Chu comprendió que había puesto a Juan en peligro todo este tiempo y se regañó a sí mismo con palabras muy duras. De pronto, su amigo emergió de entre las sombras, buscándolo y llamándolo también. Al ver a Juan sano y salvo, Chu no pudo contener su inmensa alegría. El chico le explicó a su amigo que el extintor había fallado, pero Chu dudaba si debía irse así nada más, sin confirmar si el monstruo era el causante del incidente o no. Debido a lo ocurrido, Juan le sugirió a Chu que pasara la noche en su casa, pero el chico vacilaba, preguntándose si era la decisión correcta, especialmente considerando el elemento sorpresa, aunque al final aceptó la oferta de su amigo. Mientras Chu yacía en la habitación esperando a Juan, se sorprendió pensando en que ese cuarto no había cambiado en absoluto. Reflexionó sobre cómo cada rastro, antes tan familiar, finalmente se había vuelto ajeno para él. Perdido en sus pensamientos, pasó un buen rato hasta que su amigo apareció para ofrecerle ropa cómoda, pero él decidió regresar a casa, aunque Juan no comprendía en absoluto sus deseos. Chu recobró la conciencia en el ascensor, recordando las palabras de Wang. La ilusión es solo un engaño, y debes regresar. Al salir del ascensor, vio a la gente caminando con total calma y charlando entre ellos, mientras se daba cuenta de que había estado en el ascensor en un estado de trance durante 1 hora y media. Pronto, Wang se acercó informándole que estaba muy preocupado, y Shu se enteró de que la película ya había terminado, y su amigo moría de hambre. Decidieron ir a un restaurante para comer algo, y Chu quería despejar su mente. Después de ese extraño sueño que lo dominó en el ascensor y de toda la situación en general, el protagonista le preguntó a su amigo por qué lo esperó todo este tiempo sin siquiera preguntarle qué sucedió o qué causó su retraso. Wang le respondió a Chu que lo conoce lo suficiente y sabe aún mejor que él no es el tipo de persona que rompe promesas sin una razón de peso. Luego, su interlocutor sugirió que tal vez Chu había enfrentado dificultades difíciles de explicar. Wang no esperaba una respuesta a esa interrogante y añadió que, aunque Chu tuviera secretos, eso no era motivo de odio. Le pidió que compartiera solo cuando estuviera listo, a lo cual Chu no tuvo más remedio que confirmar las palabras de su amigo. Mientras regresaban a casa, Chu se sorprendió pensando que, aunque no pudieron ver la película, aún así estaba feliz de haberse encontrado con Juan, y en general la había pasado bien. Pero al despedirse, para gran sorpresa de Chu, Juan lo invitó a pasar la noche en su casa, exactamente igual que en su sueño del ascensor. El chico comenzó a angustiarse, preguntándose si la ilusión había tomado control de su mente otra vez. Decidió aceptar la propuesta de Juan, aunque estaba totalmente perdido sobre cómo responder o comportarse. Chu intentaba comparar esa ilusión con los eventos reales, mientras Juan, entretanto, traía un cambio de ropa e informaba a su invitado que él durmió en el suelo, cediéndole la cama como todo un caballero para que descansara. Aunque Chu moría por dormir, su mente era un torbellino que le impedía cerrar los ojos, hasta que finalmente el agotamiento lo venció. Pero para entender este lazo debemos conocer el pasado de Juan, marcado por la tragedia de perder a su padre demasiado pronto. Siendo apenas un adolescente, el dolor lo golpeó con fuerza brutal, rechazaba la comida, ignorando las súplicas desesperadas de su madre para que probara bocado. Buscando una luz en esa oscuridad, la mujer sugirió que se hiciera amigo del chico, cuya familia acababa de mudarse al mismo edificio, justo en el primer piso, con la esperanza de que un nuevo compañero fuera el bálsamo que su corazón necesitaba para sanar el luto. Cuando el joven Wang aceptó la propuesta a regañadientes, su madre no perdió un segundo y corrió a presentarse con los nuevos vecinos. Quienes acababan de firmar el contrato resultaron ser gente encantadora. Ella, entusiasmada, le informó a los padres de Chu sobre la situación. Les contó que las renovaciones habían terminado,
y que pronto podrían trasladar sus vidas y sueños para instalarse por completo. La joven familia agradeció el gesto con calidez, confesando con pesar su propia preocupación. Su hijo estaba solo y no tenía con quién jugar, así que sus rostros se iluminaron al saber que había un chico de su edad. La química fue instantánea, se volvieron inseparables, unidos por el destino. La madre de Juan, que se sentía culpable por no tener tiempo suficiente para su hijo, vio esto como un milagro caído del cielo para arreglar la situación. Pero la felicidad es frágil. Un día, Juan fue a buscar a Chu y se topó con una escena desoladora: operarios sacando muebles y cajas empaquetadas. Con el corazón en la garganta, Juan corrió a exigir respuestas y Chu, con la mirada baja, le reveló la cruda verdad. Todo era culpa del trabajo de su padre. La mudanza fue tan repentina que ni siquiera tuvo un momento para avisarle a su mejor amigo. Wang le rogó que no se fuera, argumentando que no soportaría la separación e incluso le ofreció vivir en su casa con tal de no perderlo. Chu, tratando de ser fuerte, consoló a su amigo asegurándole que todo saldría bien y profetizó que algún día el destino los reuniría. Prometió que volverían a ser vecinos, sellando ese juramento inquebrantable al entrelazar sus dedos meñiques. Pero por dentro, Chu se desmoronaba. Las lágrimas brotaron sin control mientras el auto lo alejaba de su lugar feliz y familiar, hasta que vislumbró el destino final. No tuvo tiempo ni de preguntar cómo sería su vida en esa gran ciudad desconocida, antes de que el mundo se viniera abajo. El puente colapsó, arrastrando vidas al abismo y dejando un rastro de heridos. La madre de Juan vio el horror en las noticias. El puente había cedido y los equipos de rescate luchaban contra el reloj, una agonía que se extendió por días que parecían eternos. El accidente había cobrado incontables almas y los presentadores repetían que la causa de la tragedia seguía siendo un misterio cruel. Los días pasaban y ella no lograba contactar a su hijo, quien se encerró en su cuarto, consumido por el dolor y el ayuno. Cuando confirmaron que la familia de Chu también estaba entre las víctimas, la madre de Wang tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para intentar consolar el corazón destrozado de su niño. Pero solo recibió un ultimátum cargado de tristeza. Wang no probaría ni un bocado a menos que fuera en compañía de Chu. Un día, el teléfono rompió el silencio de la casa. Al escuchar la voz al otro lado, la madre de Juan no pudo contener el llanto de alivio. Agradeció al cielo con sinceridad, colgó y corrió hacia su hijo. Habían recibido una llamada urgente del hospital. Chu había recuperado la conciencia. Volaron al hospital para verlo y en el camino la madre decidió hacerle una pregunta crucial a su hijo, una decisión que marcaría el futuro de su familia. Justo antes de entrar, le preguntó qué sentiría si Chu se quedara con ellos. ¿Vivir bajo el mismo techo tras su recuperación? Los ojos de Juan brillaron de felicidad, pero su madre tuvo que explicarle la triste realidad. Los padres de Chu habían partido al cielo y él estaba solo en el mundo, así que ella había decidido acogerlo bajo su protección. Le explicó con ternura que ahora ellos eran la única familia que Chu tenía, los únicos que podían cuidar de él. Wang aceptó sin dudarlo, abrazando la decisión de su madre. De vuelta al presente, la mañana llegó y Chu despertó, sintiéndose extraño. Notó de inmediato que la cama estaba vacía y ordenada. Juan ya se había levantado. Chu se estiró y comenzó a explorar el lugar. Descubrió que estaba solo en el apartamento. Se sintió un poco indignado, haciendo un puchero, porque su anfitrión se fue sin despertarlo. Pero entonces halló una nota. Juan confesaba que lo vio dormir tan plácidamente que no tuvo corazón para interrumpir su descanso, y le pedía que comiera algo antes de salir. Chu caminaba de regreso a su casa, disfrutando del clima radiante y su buen humor, cuando de pronto tropezó con una caja que emitía ruiditos. Miró a todos lados, buscando al irresponsable dueño de ese cachorro. Le hirvió la sangre de pensar que alguien lo abandonaría así, pero entonces vio el letrero escrito sobre el cartón. Una súplica desesperada para que alguien le diera un hogar al peludito. Chu intentó ser fuerte y resistirse a esos ojos tiernos. Trató de negarse al principio, usando la excusa lógica de que ya tenía una mascota bastante complicada en casa, un animal muy perjudicial, para ser exactos. Pero, como era de esperarse, el chico terminó caminando a casa con la caja en brazos, planeando cómo negociar con Sonny, rogándole al perrito que se portara bien, pero mientras Chu jugaba inocentemente con él, y lo llamaba buen chico, Sonny intentó advertirle al ingenuo visitante que ese buen chico podría ser un monstruo disfrazado. El protagonista ignoró las señales,
y solo ahora comenzaba a sospechar que detrás de esa apariencia adorable había un peligro real. Una bola de pelos puede ser cualquier cosa, aunque al mirar de nuevo esos ojos llenos de lealtad absoluta. Le anunció a Sunny que su suposición no tenía fundamentos y que eso era imposible, ante lo cual la nube rosa hizo una mueca de disgusto. Chu le contó a Sunny que incluso habían logrado visitar al doctor, quien les aseguró que el perro gozaba de perfecta salud, y añadió que irían por una vacuna extra. Para la semana siguiente, Chu le pidió a Sunny que cuidara al perro mientras él trabajaba, pero el can seguía mostrando su desagrado. Pero el chico, muy seguro de sí mismo, convenció a Sunny de que no era un monstruo, sino un verdadero ángel. E incluso amenazó al de las mejillas rosadas, rogándole que no tocara al esponjoso perro, y se fue a la ducha. Todo iba bien. Hasta que Chu escuchó que lo llamaban, así que decidió asomarse con cautela para ver quién lo buscaba tan de repente. Sunny intentó explicar que era el cachorro que había recogido y traído a casa, pero Chu estaba más interesado en la transformación inversa de su amigo que con lágrimas en los ojos le preguntaba a su dueño si ya no lo necesitaba. Chu se quedó momentáneamente confundido sobre qué hacer en tal situación, pero decidió transformarse rápidamente en su forma marcial y usar su brillante patada de hechicero otra vez. Al terminar la pelea, el protagonista estaba desparramado en el piso de la cocina con la ropa de su madre, porque había saltado de la ducha sin ropa y estaba totalmente sin fuerzas, pensando que enfrentaba una muerte inminente. Un par de horas después, recibió la visita de Jin, quien de inmediato le soltó que se veía terrible. El amigo le dijo que necesitaba dormir, prometió cubrirlo en el trabajo y le pidió que le contara los detalles de lo sucedido. Chu dijo que se estaba bañando y simplemente olvidó vestirse, pero Jin dudaba que ese fuera el caso. Sonny se ofreció a confirmar la historia de Chu, a lo que Jin respondió que no era tan estúpido, y añadió que esperaba una respuesta honesta. Su conversación fue interrumpida por una llamada de Huang, y Jin observó la reacción de Chu mientras seguía vigilándolo. Este último se convirtió en un oyente involuntario de la charla, y luego murmuró por lo bajo, mientras sacaba la medicina que había comprado para su amigo, que desearía poder ser estúpido a veces. Chu finalmente comió algo, tomó la medicina y le agradeció a Jin, diciéndole que le pagaría el doble la próxima vez. El chico le dijo a Chu que no se preocupara por eso, porque entendía que estaba enfermo por trabajar demasiado, y luego le preguntó de nuevo si tenía que ser un hechicero. El protagonista compartió sus experiencias y admitió que, a veces, luchar contra monstruos no es tan aterrador como decirle la verdad a alguien. El chico le confesó a su amigo que tras el accidente sintió que la oscuridad lo rodeaba y admitió que tenía miedo de vivir. Además, tenía pesadillas de las que no pudo deshacerse por muchos años y caminaba sintiéndose fuera de lugar. Jin descubrió que una vez un Chu distraído casi fue atropellado por un auto y solo sobrevivió gracias a Huang, quien simplemente lo empujó fuera del camino en los últimos segundos antes del impacto. El protagonista también le dijo a su compañero que cuando estaba enfermo era su amigo quien siempre estaba junto a su cama, vigilando su sueño, siendo la única luz que lo ayudaba a sobrevivir una y otra vez. Jin esta vez se enteró de casi todo lo que había en el corazón de este joven que sufría, quien reveló honestamente los rincones secretos de su alma, aunque estaba en estado febril. Chu siguió hablando de las trampas de sus miedos, en las que había estado desde la infancia y que no podía admitir. El protagonista, al final de su confesión, por así decirlo, admitió que le gustaría que su amigo lo salvara de nuevo. Chu se disculpó por haber hablado de más, y dijo que tenía mucho sueño, y Jin sugirió con suavidad que la medicación probablemente estaba haciendo efecto y le deseó una pronta recuperación. Cuando estaba por irse, vio un mensaje en el teléfono de Chu donde Juan escribía que había encontrado su cargador y estaría en el café por la noche para devolverlo. Jin no hizo nada, aunque sabía que Chu dormiría toda la noche y no iría a ningún café. Por la noche se topó con Juan, quien claramente no estaba feliz de verlo, esperando encontrar a Chu. Juan se recompuso y finalmente le preguntó al chico si se había equivocado y venía a reemplazar a Chu. Jin respondió que su compañero no podía salir, y él lo estaba cubriendo. Y cuando preguntó qué podía hacer por él, el chico dijo que Chu había dejado su cargador en su casa y se lo había traído. Jin le sugirió a Huang
que dejara el paquete en el café y él se lo daría a Chu durante la reunión, pero él se negó rotundamente, diciendo que simplemente volvería en otro momento para dárselo. Jin le dio una última palabra al chico, diciéndole que cuidara bien a su hermano. Huang, con la mirada afilada, exigió saber por qué el joven le soltaba esas palabras tan de repente. Incluso alzó la voz sin disimulo. Jin respondió con una sonrisa serena que Chu era un alma pura y merecía el cielo, así que solo pedía que el mundo lo tratara con la misma dulzura. A Wang le amargó esa respuesta, así que le lanzó una frase cortante: «Yo puedo encargarme de mis propios asuntos sin tu ayuda». Pero al final, tragándose el orgullo, agradeció el consejo y salió del café. Wang envió el mensaje número 27, que se quedó sin leer, igual que todos los anteriores. Cuando nuestro protagonista abrió los ojos y revisó su celular, casi se cae de la cama al ver tal bombardeo de atención por parte de Huang. Sunny, por su parte, suspiró aliviado. Su mago al fin había descansado. Nada como una buena noche de sueño para recargar el maná. Chu llamó a Wang a la velocidad del rayo, inventando que ayer se sentía fatal y rogándole, con voz temblorosa, que lo cubriera en el trabajo. Se excusó diciendo que cayó rendido en los brazos de Morfeo tan temprano que le fue imposible responder a sus mensajes. Quedaron en verse y colgaron. La nubecita rosa, flotando con curiosidad, le preguntó a su mago: «¿Qué tal te fue?», recordándole que los nervios son el enemigo. Al día siguiente, Chu y Jin decidieron montar una motoneta sintiendo la brisa camino al mar. Pero iban tan rápido que nuestro protagonista sentía que el alma se le escapaba del cuerpo del susto. Sin embargo, al llegar, Chu quedó hipnotizado. No esperaba un paisaje tan deslumbrante y sus ojos brillaban de pura admiración todo el tiempo. Mientras Jin iba por refrescos, se disculpó por su modo piloto de carreras e incluso ofreció volver en autobús o tren para no asustarlo. Pero Chu se negó rotundamente. Admitió a gritos que se estaba divirtiendo como nunca. Jin entonces decidió abrir su corazón y contarle sobre la visita de Wang al café ayer, pero Chu se le adelantó con una sonrisa triste. «Ya lo sabía, no hace falta que lo digas». Y ahí comenzó el drama. Se lamentó de estar desperdiciando los mejores años de su vida cazando bestias, incapaz de cumplir sus promesas. «Malditos monstruos», Chu empezó a decir que tenía una suerte nefasta, que era un fracaso total, aburrido y tonto. ¡Qué bajón emocional! Jin, intentando aligerar el ambiente, bromeó diciendo que a esa Coca-Cola seguro le habían puesto alcohol ilegal porque Chu estaba actuando rarísimo, incluso soltando lagrimones de la nada. Jin trató desesperadamente de cambiar el tema, pero Chu ya estaba en otro mundo. De repente, una melodía seductora y misteriosa llegó desde el agua, atrapando su atención, y le preguntó a Jin si también escuchaba ese canto de sirena. Chu afinó el oído y, en un instante de revelación junto a Sunny, gritaron al unísono que esos sonidos no eran más que la trampa de un monstruo. El protagonista miró a su compañero con determinación y le ordenó quedarse ahí, pues el agua era terreno mortal. Agarró a su bola de nube rosa y se lanzó a la batalla, prometiendo volver en un parpadeo. Chu sacó su artefacto mágico y se apresuró a iniciar su transformación de hechicero, invocando su traje sobre la marcha. Pero, sorpresa, esta vez el traje de superguerrero resultó ser un traje de supersirena, aunque, para ser exactos, sería un mago tritón. Sin dudarlo, Chu se zambulló en las profundidades del océano, empuñando su tridente de batalla y nadando velozmente hacia el origen de esa melodía tan hipnotizante. Hay que admitir que estaba encantado con los nuevos poderes que su forma mágica le otorgaba, podía respirar bajo el agua y sentía una fuerza descomunal. Ahora, el protagonista estaba listo para cazar a la bestia y darle su merecido. Moviéndose con la agilidad de un pez gracias a su cola, escaneó el entorno con mirada crítica. Notó que el lugar era un cementerio de barcos hundidos, una señal de alarma total. Mientras tanto, Jin esperaba en la orilla hasta que una pareja de ancianos se le acercó, preguntándole con extrañeza por qué estaba sentado allí solo. El señor le advirtió que ni se le ocurriera tocar el agua, lo que dejó a Jin totalmente confundido. «¿Qué trata de decirme, abuelo?». Entonces, el extraño reveló la oscura verdad. El monstruo marino llevaba mucho tiempo hambriento. Insinuó que seguramente estaba buscando presa fresca y le pidió al chico tener cuidado. Bajo el agua, Chu finalmente encontró el origen de la música. Se quedó de piedra un instante, observando a la inesperada criatura sentada sobre los restos del naufragio,
acariciando una caracola con macabra satisfacción. Pero entonces el tritón monstruoso alzó la vista y con una voz profunda le ordenó a su invitado acercarse para hacer algo interesante. Y Chu, como un títere, obedeció sin rechistar. Sunny gritaba intentando que Chu entrara en razón, advirtiendo que esto era una trampa mortal, pero su mago ya estaba totalmente hechizado por la bestia acuática e incluso le suplicaba que tocara esa melodía una vez más. Cuando la caracola maldita dejó de sonar, el chico recuperó la cordura de golpe, como si le hubieran echado un balde de agua fría, pues la brujería se había disipado. Chu se lanzó furioso contra el tritón monstruoso y le propinó un golpe devastador. Acto seguido, hizo añicos la caracola que había encantado a tantas víctimas, enviándolas a su perdición. El monstruo marino se sacudió el aturdimiento y con descaro tuvo la audacia de insultar a Chu con nombres muy desagradables, tras lo cual recibió una dosis directa del golpe brillante del protagonista. Y vaya que sintió el impacto de ese ataque justiciero, no solo en las profundidades, sino también en la superficie. Pero tras aquel acto impulsivo, el hechicero Tritón se transformó al instante en un chico común y corriente. Y este chico normal no sabía nadar. Comenzó a hundirse lentamente hacia el fondo. El preciado aire escapaba de sus pulmones y su conciencia se desvanecía, nublando la mente de nuestro protagonista. Habría sido el fin si Jin no se hubiera lanzado al rescate, logrando sacarlo del agua justo a tiempo. Tras aquel incidente en la costa, Chu no dejaba de darle vueltas a un pensamiento, y es que cosas muy extrañas le pasaban a su compañero, especialmente en el trabajo, donde su torpeza se volvió legendaria. La prueba era ese balde repleto de platos rotos. Chu estaba seriamente preocupado. A este ritmo se quedarían sin vajilla. Iban a quebrar el negocio, así que decidió encarar a Jin para aclarar las cosas. El protagonista le preguntó directamente a su socio, ¿qué ocurrió realmente aquel día en el mar? Pero Jin parecía tener la mente en otro planeta y no podía concentrarse, por lo que respondió con nerviosismo que no había pasado nada. Chu se quedó perplejo ante la respuesta del chico, confesándole que no recordaba nada, salvo que él lo había salvado, y procedió a agradecerle por rescatar su vida. El protagonista abrió su corazón, compartiendo que había reflexionado sobre su existencia y cómo solía angustiarse, pensando que Huang no podía vivir una vida libre por tener que cuidarlo. Entonces soltó un suspiro de alivio. Al comunicarle a Jin su decisión, había aceptado que, aunque quizás no fuera exactamente lo que soñaba en la vida, se había dado cuenta de que podía sentirse cómodo y feliz aún así, sin importar el rumbo que tomara su destino. Al terminar el trabajo, camino a casa, planearon ir a un bar por unos tragos, pero a Chu se le antojaba algo sabroso, preferiblemente carne. Sin embargo, algo en la vitrina de una juguetería lo hipnotizó, a pesar de que Jin le recordaba que los esperaba una bebida refrescante y una cena deliciosa. El protagonista se marchó con su amigo, pero su mente se quedó pegada a esa vitrina. Al día siguiente, Chu regresó a la misma tienda y se quedó mirando fijamente un juguete que le llamó la atención por su gran parecido con su amigo Huang. El dueño notó su curiosidad y se asomó para invitarlo a pasar, insistiendo en que podía mirar y hasta sostener el juguete, pero Chu respondió que estaba bien solo mirando desde afuera. El vendedor le explicó, con un tono amable y persuasivo, que no estaba obligado a comprar nada, le alegraba simplemente que alguien se interesara en sus creaciones. El protagonista cayó ante las encantadoras palabras del extraño y entró en la tienda. Comenzó a observar los estantes llenos de juguetes atractivos, pero de pronto una extraña sensación lo invadió, como si hubiera entrado en la boca del lobo. El dueño vio la reacción cautelosa de su invitado y con esa misma actitud insistente comentó con fingida inocencia que se sentía un poco incómodo por cómo lo miraba y comenzó a disculparse por su comportamiento. El maestro le pidió a Chu que no se preocupara y le entregó un adorable zorro, que lucía idéntico a un juguete de su infancia. El protagonista lo apretó con ternura hasta que, ¡ay!, sintió un pinchazo en el dedo. Chu se llevó el dedo a la boca automáticamente, quejándose del dolor. El dueño expresó su pesar de inmediato, explicando que el zorro estaba recién hecho y quizás se le había quedado un alfiler olvidado. El protagonista respondió sinceramente que no era nada grave, añadiendo que solo se había asustado por lo repentino del pinchazo. De repente, su vista se nubló, la cabeza le dio vueltas y cayó rendido en un sueño profundo y pesado.
El satisfecho dueño terminó su frase diciendo que sería un placer curar la herida mientras mantenía una sonrisa depredadora. Tiempo después, Chu abrió los ojos y casi de inmediato se dio cuenta de que seguía en la tienda de marionetas del extraño hombre. Los recuerdos golpearon su mente, pero al intentar levantarse, sintió como si pisara algo extraño. Al erguirse un poco más, descubrió que no solo llevaba puesto un vestido, sino que tenía la apariencia completa de una hermosa muñeca. Ahora se preguntaba aterrorizado qué había sucedido durante el tiempo que estuvo inconsciente en las garras de aquel sujeto.